Y si te dijera que el proyecto más visionario, espectacular y sobre el papel más rentable que un estudio de diseño podría aceptar jamás, es exactamente el mismo proyecto que los va a llevar a la bancarrota en menos de 6 meses? Pues te diría que es una paradoja que ocurre absolutamente todos los días. Y la razón es simple. A ver, la estética y la innovación no pagan las nóminas si el motor financiero del estudio está gripado. Totalmente. Por eso, hoy vamos a diseccionar el ADN financiero de las agencias creativas en este análisis profundo. Eso es. Nuestra misión principal hoy es dar las herramientas perfectas para quien nos escucha, con el fin de que pueda impartir una clase magistral y súper didáctica en esa materia tan clave que es gestión de proyectos y emprendedorismo. Fundamental, sí. Especialmente para la licenciatura en diseño en comunicación visual, gráfica y digital, vamos a basarnos en textos académicos densos sobre rentabilidad comercial y también en transcripciones de unas clases magistrales en video buenísimas sobre finanzas que explican el BAN y la TIR. Porque, ojo, el salto de ser un creador brillante a ser un director de agencia exitoso no se da aprendiendo a usar mejor el software de diseño, ¿eh? Ya, claro. Se da entendiendo cómo fluye el capital. Pero antes de evaluar si compramos una granja de servidores o lanzamos una campaña, hay que definir la acción más básica. ¿Qué significa realmente invertir? Esa es la gran pregunta. Las fuentes que analizamos lo definen con una frialdad matemática, que asusta un poco la verdad, pero es necesaria. Invertir es ceder disponibilidades líquidas ciertas hoy a cambio de disponibilidades no tan ciertas en el futuro. O sea, soltar el dinero contante y sonante que ya tienes en la cuenta bancaria de la agencia, asumiendo un riesgo a cambio de una promesa de dinero futuro. Exacto. Entregar certeza presente por esperanza futura. Y lo fascinante aquí es que la mayoría de los emprendedores digitales cometen su primer error fatal justo en este punto. A ver, cuenta. Creen que pueden coger los ingresos que un proyecto va a generar dentro de 5 años y sumarlos a palo seco con el dinero que tienen hoy en la caja, para ver si el balance da positivo. Ah, claro, la mítica cuenta de la vieja. Por ejemplo, imagínate que un estudio de diseño gráfico invierte 10.000 euros hoy en unas tabletas gráficas de ultimísima generación. Vale, buena inversión inicial. Y estiman que gracias a esas tabletas van a ingresar 15.000 euros extra en el año 3. Pues el diseñador dice, vale, 15 menos 10, he ganado 5.000 euros. Y se queda tan ancho. Fin de la historia. Ya, ojalá fuera tan sencillo. Esa matemática de servilleta ignora por completo la regla de oro de las finanzas. El valor del dinero en el tiempo. Efectivamente. 15.000 euros dentro de 3 años no compran lo mismo que 15.000 euros hoy. Primero por la inflación, que te come el poder adquisitivo. Totalmente. Y segundo, por el coste de oportunidad. Si no hubieras comprado las tabletas, a lo mejor podrías haber metido esos 10.000 euros en letras del tesoro y sacarte una rentabilidad segura. O sea que el simple paso del tiempo te destruye valor. Así es, por eso la doctrina nos obliga a usar un concepto llamado actualización o descuento. Como no podemos viajar al futuro, tenemos que coger esos 15.000 euros del año 3 y traerlos al presente, aplicándoles una penalización, un descuento. Vale, entiendo. Tienes que ver cuánto valen realmente a día de hoy. Y una vez que todo está en lo que llamaríamos euros de hoy, ya sí puedes compararlo con el desembolso inicial de 10.000. Justo. Y una vez que entendemos que los flujos futuros deben traerse al presente para ser comparables, necesitamos una fórmula que haga exactamente eso y nos diga la verdad. Nos diga si el proyecto suma o resta valor. Y así es como llegamos al gran peso pesado de las finanzas corporativas, ¿no? El valor actual neto, el famosísimo BAN. El BAN, correcto, o NPV por sus siglas en inglés. Matemáticamente es el resultado de actualizar todos los flujos de caja al momento inicial usando una tasa de corte. Y me encantó cómo lo explicaban en uno de los vídeos de YouTube que revisamos. El profesor usaba una analogía brutal. Decía que el BAN es como un test de embarazo financiero. Es una comparación muy gráfica, ¿sí? Es que no hay matices. No puedes estar medio embarazada. El BAN te da un número positivo o negativo. Si da positivo, bingo. El proyecto es viable y agrega valor absoluto a la empresa. Si da negativo, estás destruyendo valor. Es una buena forma de visualizarlo, pero para las clases, para que los alumnos lo vean más claro, yo prefiero usar la metáfora del listón de salto de altura.
A ver, explícame esa. Imagina que esa tasa de actualización de la que hablábamos, esa tasa de corte que usamos para castigar al dinero futuro, es el listón. Vale. Si tu estudio de diseño exige una rentabilidad del 10% para mover un solo dedo, pues pon el listón al 10%. El BAN lo que hace es ver si el proyecto es capaz de saltar ese listón. O sea, que si el BAN me da positivo, digamos 1.000 euros positivos, significa que el proyecto no solo ha saltado el listón del 10%, sino que además me ha generado 1.000 euros de pura riqueza extra. Eso es. Has superado tus exigencias. Pero claro, si los socios del estudio se vuelven avariciosos y dicen que el listón se sube al 30%, Uf, ¿eso es mucho exigir? pues el mismo proyecto, con los mismos clientes y el mismo trabajo, al actualizarse al 30%, de repente da un BAN negativo. El proyecto corre, salta y se estrella de lleno contra la barra. Mostrás. Y fíjate que esto explica muchísimas cosas a nivel macroeconómico. Cuando escuchamos en las noticias que el Banco Central Europeo baja los tipos de interés, en el fondo lo que hacen es bajar el listón general para todo el mundo, ¿verdad? Exactamente. Al bajar el listón, consiguen que proyectos empresariales que antes daban un BAN negativo y se cancelaban, ahora den un BAN positivo. Y así se reactiva la economía. Vale, vamos a desglosar esto un poco más porque tengo que hacer de abogado del diablo. ¿Dispara? Si el BAN fuera la herramienta perfecta, no habría debate. Pero imagínate esto. Calculo el BAN para un proyecto y me da 20.000 euros. Un número fantástico, positivo. Cualquiera en la Junta diría, firmamos ya. Vale. Pero, ¿qué pasa si para obtener esos 20.000 euros resulta que tuve que invertir 10.000 en un caso, frente a otro caso donde tuve que invertir $500.000 de euros para ganar lo mismo? El BAN sigue siendo 20.000 en ambos. Y ahí has dado en la diana con el gran fallo del BAN. Es completamente ciego al esfuerzo inicial. Claro, te da valores absolutos. Te dice que la empresa va a ser 20.000 euros más rica, y punto. Pero no mide la eficiencia relativa del capital invertido. Sacarle 20.000 euros a una inversión de 10.000 es una genialidad. Sacarle 20.000 a una inversión de $500.000 es, francamente, bastante pobre. O sea, siguiendo tu analogía, el BAN solo nos dice si el atleta ha saltado el listón y cuánto ha sobrado, pero no nos dice exactamente qué altura máxima es capaz de saltar ese proyecto. Efectivamente. Y como necesitamos conocer ese límite exacto, esa eficiencia máxima, la matemática financiera inventó la otra gran herramienta de la que tenemos que hablar hoy, la tasa interna de retorno, la TIR. La TIR, que según las fuentes es precisamente la tasa de descuento exacta que hace que el BAN sea cero. Eso es. Es buscar la altura milimétrica donde el proyecto roza el listón sin tirarlo. Pero lo más gracioso de la TIR es cómo explican los profesores que se calcula. Porque no hay una fórmula mágica donde despejas la incógnita y ya lee. En los vídeos hablan de calcularla mediante iteraciones sucesivas, o, coloquialmente, mediante el cuento de la vieja. Literalmente. Hoy lo hacen los ordenadores, pero el proceso es ensayo y error puro y duro. Claro, la máquina prueba con un 10%, el BAN da positivo. Prueba con un 30%, da negativo, se ha pasado. Baja al 20%, y así iteración tras iteración hasta encontrar ese porcentaje exacto que iguala todo a cero. Y ese porcentaje es vital para los emprendedores. Imagina un caso práctico para la carrera. Alguien evalúa lanzar una nueva aplicación móvil. Su listón, su coste de oportunidad, es del 15%. ¿Vale? Hace las iteraciones y descubre que la TIR de la app es del 18%. Pues blanco y en botella. El proyecto se acepta porque la TIR supera la tasa de corte. 18 es mayor que 15. Fantástico. Entonces, si veo una TIR del 40%, abrimos el champán y firmamos sin mirar, ¿no? Pues cuidado, porque la doctrina señala peligros muy graves al usar la TIR a ciegas. Yo siempre advierto a mis alumnos de dos problemas fundamentales. A ver, ilumínanos, porque yo vería un 40% y me tiraría de cabeza. El primer peligro es el supuesto de reinversión irreal. La fórmula matemática de la TIR asume, por defecto, que todos los beneficios que genera la agencia año a año los vas a poder reinvertir a esa misma altísima tasa TIR del 40%. Ostras. O sea, finge que voy a encontrar chollos del 40% de rentabilidad todos los años para meter ese dinero que voy ganando. Y en la práctica económica real eso rara vez ocurre. Es un espejismo matemático. Vale, ese es un fallo gordo. ¿Y el segundo? El problema de las múltiples TIRs.
Todo funciona bien si el proyecto es normal. Inviertes hoy, tienes un flujo negativo y luego todos son ingresos positivos. Sí, lo habitual. Pero imagino un estudio de diseño que en el año 5 necesita hacer una inyección masiva de capital para actualizar todas las licencias de software y servidores. Ese año el flujo de caja vuelve a ser negativo. Los ingresos caen en picado. Exacto. Es una montaña rusa. Cuando los flujos alternan entre positivos y negativos, el polinomio matemático enloquece. Puede arrojar varias TIRs diferentes o incluso ninguna real. ¿Te da error? ¡Qué locura! O sea, tanto el BAN como la TIR asumen que el estudio tiene el oxígeno suficiente, el tiempo y la estabilidad para esperar a que el proyecto madure. Claro. Pero ¿qué pasa si la agencia está sufriendo una crisis de liquidez brutal? Si necesitan dinero para pagar las nóminas el mes que viene. El BAN y la TIR a 5 años vista no les sirven de nada. Y ahí es donde entra en juego la tercera pata de la mesa, el periodo de recupero, o como todo el mundo lo llama en el sector, el payback. El salvavidas de la liquidez inmediata. El payback nos dice el tiempo exacto que tardamos en recuperar la inversión inicial. Y las fuentes hacen una distinción muy interesante entre payback estático y payback descontado. Sí, si conectamos esto con el panorama general de actualizar el dinero, la diferencia es clave. Claro, el estático es el que hace todo el mundo de forma instintiva. Si invierto 100.000 euros en unos equipos de renderizado 3D y eso me ahorra 25.000 euros al año en externalización, divido 100 entre 25 y me da 4. 4 años exactos, sí. Y te quedas tranquilo pensando que en 4 años estás en paz, pero eso equivale a asumir ingenuamente una tasa de descuento del 0%. Y ya hemos visto que eso es un error. Por eso existe el payback descontado, la versión corregida. Aquí sí se descuenta en los flujos futuros usando la tasa de corte, para reconocer el valor temporal del dinero. O sea que esos 25.000 euros del año 4 valen mucho menos por la inflación. Así que en la realidad el payback descontado te revelará que tardarás bastante más de 4 años en recuperar esos 100.000 euros en dinero de hoy. Tal cual. A lo mejor te vas a 5 años y medio. Eso te destroza cualquier plan de tesorería que tuvieras. Pero el payback tiene alguna trampa también, porque parece la herramienta más realista. Tiene un defecto fatal. Ignora visiblemente todos los flujos de caja posteriores al momento de recupero. Es totalmente corto de miras. A ver, ponme un ejemplo de eso. Imagina un proyecto macroeconómicamente muy valioso, como desarrollar un motor gráfico propio. Tarda 8 años en recuperar la inversión. Para el payback es un desastre y lo rechaza, pero ignora que del año 9 al 15 ese motor te va a dar millones en licencias. Finge que el mundo se acaba el día que empatas la inversión. Castiga muchísimo a los proyectos de maduración lenta. Absolutamente. Entonces, llegados a este punto, el BAN ignora el tamaño inicial. La TIR asume reinversiones de ciencia ficción y se rompen las montañas rusas. Y el payback es un miope que ignora el largo plazo. ¿Qué significa todo esto para quien nos escucha y tiene que enseñar a tomar decisiones reales? Significa que ningún método es perfecto por sí solo. El BAN y la TIR evalúan la creación de valor. Te dicen si el proyecto enriquece a la empresa. Ajá. Mientras que el payback es un filtro complementario. Es un filtro de riesgo temporal y de liquidez. Tienes que combinarlos. Vale, vamos a poner un escenario de decisión, un ejemplo didáctico definitivo para la clase. La agencia de diseño tiene que elegir entre 2 proyectos mutuamente excluyentes. No hay dinero para los 2. Situación súper típica. Proyecto A. Actualizar los ordenadores actuales. Es rápido, no muy caro, y mejora los tiempos de entrega. Proyecto B. Construir un estudio de motion capture, de captura de movimiento, desde cero. Es carísimo, pero a largo plazo es una pasada. Y tiramos de los números. Resulta que el proyecto B tiene un BAN gigante, muchísimo mayor que el proyecto A. Agrega un valor brutal a largo plazo. Pero claro, luego miramos el payback. El proyecto A, los ordenadores, recupera la inversión en solo 2 años. El proyecto B tarda 8 años en recuperar el dinero. Y ahí está la clave. Si la agencia tiene problemas de liquidez, el payback sirve como herramienta de supervivencia para priorizar el proyecto A. Exacto, a pesar de lo que dicte el BAN. Porque ¿de qué te sirve un BAN gigante si cierras la empresa en el año 3 por no poder pagar el alquiler? Eso es sobrevivir en el mercado real. Pero, ojo, que la cosa se puede complicar aún más cuando el BAN y la TIR te dan resultados contradictorios entre las dos alternativas. El famoso empate técnico. El BAN prefiere el proyecto caro, pero la TIR prefiere el barato porque porcentualmente rinde más. ¿Qué hacemos ahí? Las fuentes nos dan la solución matemática perfecta, el análisis incremental.
tienes que restar. Restar los proyectos. Sí, coges los flujos del proyecto de mayor inversión, el estudio de captura de movimiento, y le restas, año a año, los flujos del proyecto de menor inversión, los ordenadores. A ver si lo entiendo. Si el plató cuesta 150.000 y los ordenadores 50.000, la diferencia son 100.000. Aíslas esos 100.000 euros extra. Exactamente. Y a esa diferencia de flujos le calculas su propio VAN y su propia TIR. Lo que estás comprobando es si dan el salto a la inversión más cara, si jugártela con esos 100.000 euros adicionales realmente añade valor extra a la empresa o es solo un peso muerto. Ostras, eso es análisis financiero de cirujano. Básicamente estás diseccionando el proyecto para ver si el riesgo extra vale la pena por sí mismo. Y con esto yo creo que hemos equipado a quien nos escucha con un arsenal financiero completo para su clase de gestión de proyectos. Desde luego. Ahora saben cómo explicar la actualización de capital, el concepto del listón del VAN, cómo funciona el cuento de la vieja para las iteraciones de la TIR y cómo usar la red de seguridad del payback. Un kit completo para que cualquier diseñador o emprendedor digital entienda las finanzas estratégicas. Y antes de despedirnos, queremos dejar una última reflexión, un pensamiento un poco provocativo para debatir en el aula. Porque hasta ahora hemos medido la inversión y el riesgo solo en euros. En unidades monetarias frías, sí. Pero en industrias creativas como el diseño visual y gráfico, todos sabemos que el recurso más escaso y frágil no suele ser el dinero. Es el tiempo, la atención y la energía creativa de tu equipo. Y eso cambia por completo las reglas del juego. Imagínate cómo cambiarían nuestros cálculos si la tasa de descuento o el riesgo reflejaran el agotamiento mental, el famoso burnout del equipo de diseño. Es una pregunta tremenda. Nos lleva a plantearnos si es posible tener un proyecto con un VAN financiero muy positivo, maravilloso en el Excel, pero con un VAN de energía creativa profundamente negativo. Un proyecto que hoy te da dinero, pero que quema a tus mejores talentos y termina destruyendo el valor real de la agencia a largo plazo. Esa es una idea crucial que todo futuro gestor de proyectos debería llevarse a casa. El papel lo aguanta todo, pero el talento no. Una reflexión perfecta para cerrar este análisis profundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión financiera. Y hasta la próxima.